En Malvinas, causa central, la historia del conflicto del Atlántico Sur la cuentan sus protagonistas. Y hoy tenemos realmente es un verdadero honor invitado, perdón, con quien vamos a conversar, el coronel retirado Marcelo Anadón, durante el conflicto del Atlántico Sur, integrante de la compañía Comandos 601. Coronel, muchísimas gracias por esta invitación, un verdadero honor. ¿Cómo está usted? No, muchas gracias a vos, Juan. Creo que todos los que estuvimos en Malvinas tenemos la obligación, en recuerdo de nuestros 649 héroes, para que no sean olvidados, de malvinizar. Y malvinizar es contar un poco la historia, que la gente sepa que tuvimos unos soldados espectaculares y que no lo decimos nosotros, sino que siempre lo dijeron los ingleses. Entonces, estas entrevistas siempre sirven y suman. Así que te agradezco a vos, Juan, y a César, que sé que tiene el programa este. Coronel, si nos vamos a 1982, usted era integrante de la compañía Comandos 601. ¿Cómo lo sorprende el 2 de abril la recuperación de nuestras Islas Malvinas? Bueno, mira, yo egresé del Colegio Militar como subteniente en el año 1978, a fines del 78, poco tiempo antes de Malvinas, y tenía una sola idea clara, que era tratar de hacer el curso comando. Bueno, lo hice en 1980, me tocó un equipo de instructores, como siempre, que era sobresaliente, pero este era un poquito más exigente, estaba el mayor Rico de jefe de curso. Era muy difícil, nos presentamos 290 postulantes, todos entre 20 y 30 años, recontraentrenados, oficiales y suboficiales, y de los 290 pudimos entrar 76, y yo estaba en esos 76, así que ya eso me puso contento, pero faltaba lo más difícil, que era hacer el curso. Y el curso lo terminamos 22, tuvimos 2 muertos, tuvimos varios heridos, un oficial uruguayo murió, el capitán Parilla, pero a partir de ahí a mí me cambió un poco la vida, porque yo ya estaba realmente entrenado, y un año después me sale el pase a lo que era, no existía como destino, pero era equipo especial Halcón 8, que éramos 22 comandos, 8 oficiales y 14 suboficiales, que estábamos recontraentrenados. El más grande tenía 34 años y el más chico era yo, que tenía 24. Bueno, eso hizo que el 2 de abril yo fui destinado al equipo Halcón 8 4 meses antes del 2 de abril. ¿Qué hicimos esos 4 meses? Recontra entrenarnos. Ya veníamos entrenados y hacíamos, todos los días corríamos 10 kilómetros. Es muy bueno eso, porque el jefe podía ejercer su liderazgo más allá de las clases teóricas que teníamos, de todo lo que sea comunicaciones, todo lo que sea la parte de ingenieros, incluso la parte de infantería. Había mucha parte física también. Éramos súper especialistas en distintas armas. Yo la verdad que esos 4 meses me entrené mucho con los PAF y PDF, que es un proyectil doble efecto antitanque y antipersonal, que me sirvió muchísimo en Malvinas. Y así cada uno. Es decir, estábamos preparados. Pero el 2 de abril nos sorprendió a nosotros. Yo estaba haciendo el curso de salto comandado, paracaidismo comandado. Llevábamos una semana, porque el 2 de abril fue viernes, y ese viernes me acuerdo que íbamos yendo en el auto, los cuatro comandos que estábamos haciendo el curso, y fue una gran alegría cuando nos enteramos del desembarco 2 de abril, y bueno, a partir de ahí el foco estaba puesto en tratar de ir a las islas. No estaba pensado que vayamos los comandos, de hecho, lo hago breve para que no se haga pesado, y el que no lo entiende por ahí se le va a hacer un poco más pesado, pero todo ese mes, el jefe de compañía iba al Estado Mayor para que nos lleven a Malvinas, y como veía que no nos querían llevar, entonces logró que nos manden al sur para ir a controlar la frontera con Chile. Bueno, el jefe de compañía eligió a 3 oficiales para que vayan con él, fue el segundo jefe, el de operaciones, y me eligió a mí. No es que me eligió, me llevó a mí porque yo era el oficial de comunicaciones también, entonces era importante coordinar todo para antes que venga la compañía.
Salimos de un avión de aerolíneas, imagínense lo que era, o imagínate vos lo que era Aeroparque, cuando llegamos 4 tipos vestidos de combate, enmascarados, con fusiles, qué sé yo, nos hacen entrar por atrás al avión, y cuando llegamos, paramos en Trelew, después paramos en Comodoro, y teníamos que seguir hacia el sur. Y el mayor Castañeto, en ese momento, habla con unos pilotos amigos de él, qué sé yo, y nos embarcamos con el Regimiento 12 y nos aparecimos en Malvinas. Esa misma noche nos entrevistamos con el gobernador, al día siguiente a la mañana, con el gobernador, el general Menéndez, y inmediatamente pidieron que pase el resto de la compañía, así que ya el 27 de abril, yo llegué el 24, pero el 27 de abril estaba la compañía completa en Malvinas, estábamos muy entrenados, nos habían completado un poco de gente de otras unidades que no tenían el entrenamiento que teníamos nosotros, pero lo que se hizo es dividir en 3 secciones, cada sección de 15 o 16 hombres, donde éramos 3 oficiales y 13 suboficiales o 12 suboficiales. Y esos grupos que eran los de asalto, las secciones de asalto, las que iban al combate permanentemente, esos sí estábamos muy bien preparados. Y había una plana mayor, que eran los que estaban un poco más faltos de entrenamiento, que eran los que, una plana mayor. La plana mayor estaba recontra entrenado porque era el jefe de la compañía, el segundo jefe, algunos suboficiales que estaban con la plana mayor, y después estaba la parte logística, que eran los que estaban un poquito menos entrenados, pero realmente eran imprescindibles, porque cada vez que uno llegaba, nos tenían absolutamente listo ese día que pasábamos en Puerto Argentino para que podamos comer algo, podamos descansar, etcétera, etcétera. La munición nueva, todo lo que haga falta. Pero así, nosotros aparecimos en Malvinas el 24 de abril y el 27 ya estaba reunida la compañía completa, que como te decía antes, era un equipo especial y pasó a ser compañía estando en Malvinas. Así que ahí se hizo una ceremonia interna nuestra, donde me designan abanderado a mí y se me entrega la bandera, y la verdad una cosa muy, muy emocionante el 28 de abril, y a partir de ahí empezamos a trabajar, si más o menos uno se ubica los tiempos, el 28 de abril recién había sido la segunda reunión del TIAR, donde todos los votos fueron favorables para nosotros, menos Chile y Estados Unidos, pero bueno, a partir de ese momento ya se esperaba que los ingleses vengan. De hecho, la primera misión la tenemos, bueno, ahí desde el 28 ya empezamos a hacer reconocimientos, salíamos en helicópteros, íbamos a... Sí, adelante, No, adelante, Juan. déjeme, perdón, coronel, déjeme remarcar esto antes de que nos metamos a partir de mayo, que es muy importante, ¿no? Como para asentar ciertos datos que usted ha contado, que son importantes. Primero, la fuerza de comando, porque hacer hincapié en esto, ¿no? Usted remarcaba mucho que estaban muy entrenados por esos 4 meses donde ustedes se entrenaban fuertemente. Pero remarcamos que para hacer comando requiere pasar un curso que no es un curso sencillo, es un curso que exige mucho entrenamiento físico, vamos a llamarlo así, requiere mucho carácter para quienes egresan de ese curso comando, que como usted remarcaba, de cuando ustedes se postularon eran 290, 76 son admitidos y 22 solamente egresan, ¿no? Eso para remarcar la exigencia de ustedes. Para ustedes, para Sí, hacer sí, comando, bueno, ¿no? dentro de Después, esos sí. 20, dentro de esos 22 teníamos gente de Fuerza Aérea, había un oficial de Fuerza Aérea que después fue jefe del GOE, el Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea en Malvinas, teníamos 2 oficiales de la Armada, teníamos 4 suboficiales de Fuerza Aérea y 2 suboficiales de la Armada. Es decir, este es un curso conjunto, y también teníamos extranjeros, muchos de los extranjeros no pudieron terminar por accidentes, de hecho uno murió, el capitán uruguayo, porque bueno, es un curso exigente, pero es voluntario. Es Claro. decir, cada uno de nosotros va porque quiere ir. De hecho, Y el que se firmamos quiere un ir se papel. va. El que quiere ir se El pide que la quiere baja. Claro. irse se va. De hecho, por eso un montón también se fueron, porque es difícil en agosto a las 5 de la mañana que con 2 grados bajo cero de temperatura te metan en una pileta con cubos de hielo. Pero bueno, eso forma el carácter. Claro. Y yo te diría que más importante que la preparación física es la preparación psíquica. Vos tenés que tener una preparación intelectual, física y psíquica. Y la más importante es la psíquica. Porque uno puede estar muy bien entrenado físicamente, pero te quebrás. Al Claro. segundo día que te llevaban la pileta esa,
En cambio, si vos sabés que no te vas a morir porque hay un médico, porque estaba todo controlado. Yo después fui muchos años instructor y me di cuenta que un montón de cosas que yo pensaba que era una irresponsabilidad y que si no las hacía me iban a matar, porque me iban a pasar si se equivocaba el cursante con la munición, me podía llegar a pegar y no había forma, porque todo estaba controlado para que la zanja sea más baja que el tiro de la MAC, pero eso uno no lo sabe con el cursante. Claro. Entonces, uno tiene que tener una preparación psíquica. Y dentro de ese grupo, digamos, como usted remarcaba, una fuerza muy entrenada, muy especial. Ahí remarcaba usted, bueno, hizo mención de la cantidad de... Esto también es importante, la compañía comando o el grupo comando están nada más conformados por personal de cuadro de las Fuerzas Solo cuadro, Armadas, claro, solo oficiales y cuadro. suboficiales, para el que no entiende cuando referimos a cuadros, es decir, no hay soldados, no hay Sí, conscriptos, no hay. son gente de cuadro, gente de la fuerza. Y usted remarquemos esto, porque mencionó que eran 3 secciones de combate. En total, ¿cuánto personal era? 60 hombres. 60 hombres. Éramos 60 en la compañía y éramos 3 secciones, seríamos 47, 2 de 16 y una de 15. Es decir, todo se aprovechaba al máximo, porque la plana mayor, que era el jefe, el oficial de operaciones, inteligencia, el segundo jefe, etcétera, todos ellos, cuando nosotros salíamos, el comando normalmente da el ejemplo. Siempre el jefe tiene que dar el ejemplo y el jefe de sección tiene que dar el ejemplo y el que está a cargo tiene que dar el ejemplo. Entonces, el jefe de compañía había ordenado que cada vez que una sección iba a combatir, un miembro de la plana mayor acompañaba a esa sección. Y nosotros lo tuvimos al capitán Negretti, que era el logístico en una de las operaciones, al capitán Figueroa en la operación de Murrell Bridge cuando los ingleses corrieron, todo era así, todo iban acompañando, y eso es ejemplo, eso es ejemplo. En la punta de infantería, que estaba, yo era punta de infantería de mi sección, yo tenía 2 suboficiales que son mis hermanos, el Chueco Guillén y el Niato Vergara, pero absolutamente nunca los dejé ir adelante, siempre iba adelante yo era el que chocaba con la piedra, porque el oficial tiene que dar el ejemplo, y ese es el principio, el concepto que se utiliza en los comandos. El jefe de compañía, que tenía 10 años más que nosotros cuando estábamos en ese equipo Halcón 8 que yo te contaba, para él era muy difícil salir a correr 10 kilómetros con tipos de 10 años más chicos que él y que vivíamos haciendo esta actividad. Nunca faltó, siempre estaba. Entonces, todo eso hace que lo que parece una boludez, perdón el término, en Sí, sí. tiempo de paz, forma para la guerra. Y uno, en realidad, como ese libro tan lindo, el título tan lindo del Teniente Manuel Cruz de hace como 30 años, 70 años para 7 días, uno se prepara, que es lo que significa el libro, 70 años para una guerra de 7 días que probablemente nunca venga. Pero lo importante es estar preparado. Entonces, un jefe tiene que ser líder, tiene que dar el ejemplo. Y en la vida militar no hay segunda chance. En la vida militar no hay segunda chance. Uno en la vida civil uno puede invitar a sus amigos a tomar una cerveza, paga la cerveza, entonces qué buen tipo, me invita a una cerveza. No, en la guerra es la vida lo que está en juego. Claro. Entonces a uno no lo van a seguir si no es líder. Y nosotros tuvimos en las 2 compañías de comando, realmente los jefes tanto jefe de compañía, plana mayor, como los jefes de sección, eran líderes. Estamos conversando con el coronel retirado Marcelo Anadón. Coronel, bien, ahí la introducción para que quede claro que de esta fuerza especial de los comandos, 1 de mayo empiezan los bombardeos británicos ahí en Puerto Argentino. ¿Cómo lo vivió usted y la compañía? Bueno, ¿cómo lo vivimos? El 30 de abril, mi sección, yo te voy a ir relatando de mi sección porque alguna vez salió la compañía reunida, pero es muy difícil porque uno trabaja en la retaguardia del dispositivo enemigo. A uno lo preparan, por eso es importante que a uno lo metan en una pileta de agua fría en agosto, porque uno no va a trabajar en un terreno simpático, sino uno va a trabajar en la guerra, uno se prepara para trabajar en la retaguardia del dispositivo enemigo, donde nada es simpático. Entonces uno tiene que estar preparado para lo duro, porque entrenamiento duro, combate, no va a ser fácil, pero es un poco más fácil si uno tuvo un gran entrenamiento. Entonces, nosotros el 30 de abril habíamos salido en la sección
a una isla que quedaba al noroeste de la isla Gran Malvina. Entonces, teníamos que ir ahí porque nos habían dicho que había algunos, de hecho había ingleses, los que manejaban la central telefónica eran fuerzas especiales inglesas, porque Malvinas, los 900 habitantes que tenía Puerto Argentino, o los 1800, deberían haber sido todos chicos de primaria o jubilados. Sin embargo, uno veía gente de 30, 32 años que eran fuerzas especiales que se hacían lo que manejaban, porque después aparecieron, de hecho después aparecieron. Cuando terminó la guerra nos fueron a visitar al campo prisionero a los comandos y charlábamos, y me decía, sí, ¿no? Nosotros éramos los que estábamos con la central telefónica, nosotros con el otro, y son soldados profesionales. Entonces, nosotros el 30 nos mandaron en 2 helicópteros y una Augusta, un helicóptero y una Augusta que nos iba custodiando a la isla Gran Malvina, de ahí cruzamos a la isla Borbón. No sé si tenés presente ahí algún mapa, si no yo te puedo poner ahora uno por acá también. Entonces, la isla Borbón queda al norte de la Gran Malvina. Entonces, sí. A ver, ¿querés que te ponga un mapa ahí Dale, 2 minutos? dale, lo hacemos. Recordamos también para quienes están escuchando. Ah, no, pero no está Ahí habilitado. está habilitado. Para quien escucha en Malvinas Causa Central, el programa de radio, que siempre esta grabación la estamos subiendo al canal de YouTube del Centro Ugarte. Ahí lo tiene habilitado, es correcto. Ahí nos va a mostrar el coronel Anadón, con quien estamos conversando, integrante de la compañía de comando 601 durante el conflicto de Malvinas. Ahora que lo vamos a tratar de ir. Voy a poner este, porque lo van a poder ver bien. Bueno, acá al norte, ¿ve dónde está la flecha? Esto es la isla Borbón. Nosotros estábamos en Puerto Argentino, vinimos en helicóptero hasta la isla Borbón, que es donde había la Fuerza Aeronaval Calderón, oficiales de la Armada y de la Fuerza Aérea y suboficiales, y desde acá vinimos hasta esta isla donde hicimos ese reconocimiento. No encontramos nada, solamente una radio y una escopeta que se la sacamos, y volvimos a la isla Borbón. ¿Qué pasó en la isla Borbón ese día, justamente? Bueno, estando en la isla Borbón, se produce el 1 de mayo, es decir, eso fue el 1 de mayo. Entonces se produce primero 3 Mentor, que cuando nosotros volvemos de hacer el reconocimiento, 3 Mentor que despegan, y a la hora vuelven que los habían atacado los Harrier ingleses, pero por suerte no les pasó nada, así que aterrizaron, grandes abrazos con los pilotos, qué sé yo. 1 hora y media después, combate aéreo arriba nuestro. 2 Mirage con 2 Harrier. En realidad, uno de los Mirage se va hacia Puerto Argentino, que después es derribado en Puerto Argentino, el Mirage nuestro, y el otro queda combatiendo con gente con 2 Harrier, y lo derriban al avión. Pero vemos eyectar el piloto, y sale el helicóptero nuestro a buscarlo. No lo encuentra, da otra vuelta y lo recupera, que era un piloto de Fuerza Aérea que se había quebrado una de las piernas y tenía toda lastimada la parte de la cara porque la eyección le produce eso. Pero gracias a Dios estaba vivo, así que a partir de ese momento el hombre bueno, volvió, ya no pudo combatir más porque estuvo con una pierna rota también, pero gracias a Dios ese primer día de combate habíamos logrado rescatar un piloto. Esa noche el jefe de sección no quiere que nos quedemos ahí en la isla Borbón, porque veía que no había mucha seguridad, el teniente Pedro Fernández, entonces nos dice, bueno, vamos a dormir a la isla Gran Malvina. Entonces salimos de acá de la isla Borbón, Gran Malvina, una de las peores noches de mi vida, un frío espantoso, porque dormíamos a la intemperie. Y al otro día no sabíamos cómo volver, porque entonces el jefe de sección nos dice, bueno, nos tiramos a volver a Puerto Argentino. Habían cortado las comunicaciones, así que no teníamos comunicación, y teníamos que cruzar el estrecho. Si llegamos a ver un barco, decía, tiramos el helicóptero contra el barco y que sea lo que Dios quiera. La cosa es que llegamos a Puerto Argentino sin problema, y así es como el día 1 de mayo nos encontró en esa pequeña, o como partícipes o como observadores del primer combate aéreo que hubo en Malvinas. Desgraciadamente el piloto que fue hacia Puerto Argentino
murió ese día. Bueno, esa fue la primera actividad que tuvimos. Después tuvimos un montón de actividades de reconocimiento, donde veíamos botes ingleses que habían desembarcado, las tropas especiales inglesas seguro que eran, pero cada vez los veíamos como que estaban más cerca. Lo que hacíamos todos los días, estemos en la isla Borbón, estemos en Darwin, estemos en San Carlos, lo que sea, era rezar el rosario. Uno ahí se da cuenta que en esos casos no hay duda que uno reza el rosario y limpia el armamento. La limpieza de armamento y el rezo del rosario fue una cosa diaria. Los que éramos católicos, apostólicos romanos, y los que no eran se hacían en ese momento. La verdad que fue una de las cosas que yo escribí un diario de guerra, que lo escribí estando ahí en las islas, está bastante deteriorado, pero esto hace que yo cada vez que tengo una charla o algo, lo leo antes y me vuelvo a poner en situación, porque lo que es desmalvinización, a uno también le toca. Es decir, cuando uno ve que hay desmalvinización, a uno también le afecta. Por eso yo, leyendo el diario de guerra, me acuerdo qué hacía cada día y qué pensaba y qué frases tenía reforzadas, etc. Entonces, así llegamos después al 13 de mayo, donde hubo otro evento importante. El día 13 de mayo nos vamos, parte de la compañía, es decir, 2 secciones, fue el jefe de compañía y varios miembros de la plana mayor, a San Carlos. ¿Por qué? Porque querían que reconozcamos el lugar, a ver si había ingleses, porque estaba por llegar la sección del teniente Esteban, del teniente primero Esteban, que es el que después hace todo el repliegue entre San Carlos y Puerto Argentino. Naturalmente, se desprende de acá que sí se pensaba que podían desembarcar en San Carlos, porque decían que no había idea de nada. Entonces nosotros el 13 de mayo llegamos, reconocemos el lugar, por supuesto, unas noches espantosas, porque de noche dábamos guardia permanentemente, entonces un frío terrible. Un día el jefe de la compañía compra una oveja del lugar, al inglés del lugar, del emprendimiento ese, porque ellos tienen dividido, 900 vivían en Puerto Argentino y los otros 900 habitantes ingleses vivían distribuidos en Borbón, en Fox, en Howard, en Darwin, en San Carlos. Entonces, en cada uno de esos lugares había un grupo de 5 o 6 casas. Después te voy a mostrar algunas fotos y vas a ver cómo es. Pero entonces, 5 o 6 casas. Entonces había gente, tenían ovejas, entonces le compramos las ovejas y bueno, y dice, bueno, asado al mediodía. Yo tenía una alegría, pero no había comido carne desde que había llegado, eran todas cosas frías. Entonces estaba de guardia congelado y digo, no importa, al mediodía me voy a comer un asado. Paso con mi marmita, 2 huesos me tocan, 2 huesos. Así que bueno, me tomé la sopa, tenía más hambre que antes. Pero es la guerra. Claro, porque por ahí uno escucha hablar y dice, no, pero no les daban de comer, no les daban el desayuno. En la guerra no se puede. En la guerra se come cuando se puede. Entonces, ¿cuándo se comía en las unidades? Que estaban mucho peor que nosotros, porque nosotros entre todos agarramos una ración y nos íbamos 5 días a operar y ahí uno comía lo que podía, pero no teníamos la limitación del oficial, suboficial y soldado que estaba en un cerro a, no sé, a 2 kilómetros del puesto comando y que la comida de día no le podían llevar porque el camión que llevaba la comida, el motor emitía una onda que después le tiraban los misiles ingleses, entonces se esperaba que se haga de noche, se hacía de noche muy temprano. Entonces cuando salía el camión de noche, ahí no lo veían tanto, hacían bajar de las posiciones, era mucho más complicado para ellos comer. Pero bueno, uno cuenta las anécdotas. Ese 14 de mayo yo pensé que iba a comer espectacular y fue una cosa espantosa. Pero no importa. Y 14, esto, sí. perdón, coronel, recuerdo, estamos conversando con el coronel retirado Marcelo Anadón, integrante de la compañía de Comando 601 durante el conflicto del Atlántico Sur. Y esto es también para remarcar, donde estaban ustedes ahí eran el Estrecho San Carlos, que fueron para hacer un reconocimiento días previos justamente a lo que fue después el desembarco británico, digamos, para situarlo bien a quien está escuchando del otro lado. En el Estrecho de San Carlos, justamente donde días después desembarcarían los británicos. ¿Y puede ser que ahí, coronel, usted pasó su cumpleaños? Exacto. Bueno, no ahí, una parte ahí, pero en la isla Borbón.
Ah, Justamente este 14 de mayo, entonces el 14 de mayo estuvimos ahí, terminamos de reconocernos, teníamos que volver a Puerto Argentino, y claro, los helicópteros es un bien escaso, entonces no había helicóptero para buscarnos. Entonces dije, bueno, mañana le mandamos un helicóptero. Esa noche, a las 4 de la mañana más o menos, los comandos ingleses atacan la base Calderón, donde habíamos estado el 1 de mayo. La base aeronaval, donde rompen 10 aviones, los Mentor, esos que nosotros habíamos visto despegar, varios Pucará, y bueno, los destruyen a todos, y nosotros, claro, eso fue el 15 de mayo. Entonces dicen, bueno, ¿qué mandamos? Dice, tenemos los comandos ahí cerca en San Carlos. Entonces ahí nos mandaron 2 helicópteros y llegamos el 15, que es el día de mi cumpleaños, llegamos a San Carlos, pero ya veíamos que teníamos cerca a los ingleses. Decíamos, ya los tenemos cerca porque ahora estábamos a 20 minutos de vuelo, pero claro, hasta que nos vinieron a buscar, todo, habrán pasado 3 horas. Pero ya uno sentía, salimos 4 horas recorriendo la isla a ver si había quedado alguno, qué sé yo, no encontramos ninguno. Y bueno, nos acomodamos en distintos alojamientos y el jefe de compañía nos llama a todos, que nos reunamos al puesto de comando de él, que iba a impartir una orden. Bueno, entonces yo salgo donde estaba, eran, no sé, a las 7 de la tarde. Creo que fue a las 8. No, debe haber sido a las 7 porque era de día, debe haber sido a las 5 por ahí. Entonces yo salgo de donde estaba alojado y no veía a nadie, digo, la gente no cumple los horarios, yo estaba indignado. Llego caminando, abro la puerta así y me empiezan a cantar feliz cumpleaños. Habían ido todos 10 minutos antes y cuando yo llegué me empiezan a cantar feliz cumpleaños. Y hay una foto dando vuelta que salió después en Tiempo Argentino. Esa foto la sacaron con mi cámara. A ver si te la muestro, creo que la tengo acá. ahí durante esos días de mayo de 1982 salió en el diario Tiempo Argentino de ese Claro, momento. sí, pero claro, no es aquí. A ver si ahora la pongo. Es gracioso porque todo el mundo me pregunta, vos tocás el acordeón. Y le digo, no, yo no toco el acordeón, pero en ese momento agarró cada uno un instrumento. Todo esto es Malvinas, que es lindísimo. Claro, ahí les cuento Eso. para quienes nos están escuchando en la radio que está pasando un PowerPoint, el coronel Anadón, donde hay varias imágenes, muchas de Malvinas, ahí se ve también a la compañía Sí, son todas de formada. Malvinas. Lo de Recuerdo que abril. esto después lo pueden buscar en el canal de YouTube del Centro Ugarte para poder ver también lo que nos está compartiendo el coronel. Eh, Claro, esta. Uy, ¿qué pasó? Vamos a pasar. Bueno, todo esto son las islas, que son preciosas. Eso debe la- haber sido San Carlos, eso es Puerto Argentino. Esto es cuando me dan la bandera, el 28. Esto es lo del 2 de abril. Bueno, esta es la parte de la sección nuestra que fuimos a la isla Borbón para ir después a la otra isla a hacer el reconocimiento. Y Son este es el día nueve, de mi cumpleaños. ¿Qué? que Et- contaba los que eran antes, son nueve, ¿no? Para entender bien eh, sí, pero veníamos en 2 helicópteros, así que en realidad las secciones salen completas, salíamos los 16. bien, Acá ya, tenemos, este sí. era el segundo jefe de compañía, que también nos acompañó en Murray Bridge, este era el oficial de inteligencia, pues ya murió, el teniente primero Duarte, que era el jefe de la primera sección, Quintana, que quedó en la isla Gran Malvina cuando tuvimos que volver, García Pinasco, que murió el año pasado, un soldado espectacular, él era el segundo jefe de mi sección, y cuando el jefe de sección quedó en la otra isla, entonces él quedó a cargo y Murray Bridge, él lo encabeza y el oficial que nos acompañaba era Figueroa, el segundo jefe de la compañía. Acá está Alonso y acá estoy con un acordeón. Entonces todo el mundo me pregunta siempre, vos tocabas el acordeón. No, ni Fue un para la poquito. foto. Para la foto, para que estemos en la foto, exacto. Bueno, la cosa que, bueno, llegamos eso y lo bueno que ya estábamos cerca. Y el otro tema es que el festejo de cumpleaños. Yo cumplí 25 años ahí, fue el mejor cumpleaños, pero
por lejos, una cosa espectacular y que la recuerdo absolutamente siempre. Y bueno, después volvemos a Puerto Argentino, y también al día siguiente iba a hacer otra operación y se echa a perder porque, claro, nosotros teníamos helicópteros que no tenían visores de luz residuales y no podían ver de noche, era complicado eso, pero sin embargo teníamos unos pilotos que eran espectaculares. Entonces, los pilotos volaban igual hasta que les fueron prohibiendo. Y teníamos que ir a Howard a hacer lo mismo que habíamos hecho en San Carlos, es decir, a reconocer que no haya fuerzas inglesas infiltradas, etcétera, recorrer todo alrededor. Y bueno, se empezó a trazar y al final el 19 podemos cruzar. Cruzamos el 19, lo cuento porque realmente cruzar el estrecho, lo cruzábamos, cada vez que salíamos a operar, normalmente había que cruzarlo. Y era espantoso porque uno iba con toda la munición, con las granadas. En el caso mío yo llevaba de 3 a 5 PDF por vez. Y uno cuando se subía al helicóptero y íbamos a cruzar el estrecho, nos abríamos los borceguíes, nos desprendíamos el chaleco con toda la munición y el fusil lo teníamos en la mano. Decíamos, claro, que si caíamos al agua íbamos a ir, pero al fondo más profundo del estrecho. Claro. Por supuesto que si hubiésemos caído al agua era imposible sobrevivir con agua tan helada estando no sé, a 300 metros de la costa, pero que la íbamos a pelear, la íbamos a pelear. La cosa es que cruzar el estrecho era una cosa dura, porque más a partir del 21 o del 20 de mayo, cuando se produce el desembarco el 21, ya un poco antes, los ingleses tenían unas patrullas de 2 Harrier que pasaban cada 15 minutos, en momentos muy intensos, entonces uno veía siempre en el cielo, eran 2 Harrier que iban pasando. Entonces, si bien el Harrier no ataca a una persona, pero cuando ve un helicóptero es complicado. Entonces Claro. nosotros cruzamos el estrecho y la parte más angosta nos llevaba 5 minutos, que 5 minutos acá no es nada, pero 5 minutos cuando uno está en riesgo es una eternidad, es una eternidad. Entonces empezábamos a cruzar y uno miraba el reloj, miraba el cielo, que ningún Harrier venga, qué sé yo, hasta que terminamos de cruzar. Y ya uno con la tierra abajo era otra cosa. Y bueno, y llegamos, el día que cruzamos, el 19, nos agarra una gran niebla, así que pasamos y tuvimos que aterrizar y pasar ahí unas horas, hasta que finalmente llegamos el 20 a Howard, el puerto Yapeyú, les llamamos. Entonces, estábamos ahí, hacemos el reconocimiento, vemos todo, y al día siguiente íbamos a ir a los helicópteros para volver, el día 21, pero recordá que el 21 fue el desembarco de los ingleses. Y Howard, Yapeyú, queda ahí nomás, al frente, un poquito más al sur está Howard. Entonces, claro, nosotros veíamos una intensidad de los aviones ingleses terrible, pero en el momento que salimos caminando desde donde estábamos alojados para ir a tomar los helicópteros, nos pasa un Harrier a 30 metros arriba nuestro. Por supuesto, instantáneamente todos nos tiramos cuerpo a tierra mirando el cielo, el fusil apuntando adelante del avión, porque lo que demora el proyectil en llegar, el avión pasa, entonces todas las técnicas que ¡pum! Se fue el avión ese. Pero nosotros sabíamos, y eso fue la contra de los ingleses, sabíamos por doctrina que ellos siempre tenían las PAT con 2 aviones, y que pasaban permanentemente juntos. Entonces, si este había pasado, el otro tenía que venir en 15 segundos. Entonces estábamos todos tirados cuerpo a tierra con el fusil hacia arriba y los apuntadores de Blowpie, que son los apuntadores antiaéreos que tenemos en la sección, el jefe de sección, Teniente Primero Fernández, y el Cabo Primero Martínez, se van corriendo, pero nadie habla. Lo bueno es que cuando el entrenamiento es grande, nadie tiene que hablar. Ellos fueron corriendo a la avenida de aproximación, por donde había pasado el otro. Y justo vino el otro avión. A los 15, 20 segundos pasó el otro. Le tiramos, pero hasta con los zapatos. Pero no, se fue. Entonces se iba, lo vemos pasar, pasa delante nuestro, había una bahía así de agua, todo, y vemos que tira un mito y que se eyecta el piloto. ¡Ay, la alegría! Y ahí le empezaron a tirar de todas las posiciones y gritando nosotros alto el fuego, porque nunca se le puede tirar a un piloto que se eyecta. Pero era tan la adrenalina que había en las posiciones, decir que estaban lejos, así que no les pegaron ni un tiro, absolutamente nada.
pero el avión se da vuelta y se destroza pasando una altura que había del otro lado. Ahí nomás vamos y rescatamos al piloto con un bote que había ahí de madera, y cuando lo traen, hay una foto que la saqué yo, ahora te la voy a mostrar, pero dio la vuelta al mundo, y los negativos los tenía yo, naturalmente. Le saqué la foto de al lado al piloto, todo lastimado, y después me puse para salir yo también una foto que se ve muy poco en la otra. Pero ahora te muestro la foto, porque la verdad es muy buena. Después le robaron a la fotógrafa. Todo esto, De perdón, la, ¿recuerda qué día exacto fue, coronel? el El 21 de mayo a 21. las 10 de la mañana. Perfecto. El día del desembarco británico, directamente fue Exactamente. todo esto, es todo ese mismo día, ustedes viendo Claro, cómo ellos desembarcaban. porque en realidad había una intensidad enorme de... Uy, ¿qué pasó acá? A ver, ahí está. Había una intensidad enorme. Todo esto es acá. Ahora te muestro. Acá está Howard, ¿ves? Y acá está Puerto San Carlos. Están ahí. Claro, claro, donde Después, el desembarcan. 10 de junio, cuando muere el capitán Hamilton, en otro de los combates que quiero contarte después, es acá también. Porque él estaba en Monte Rosalía, estaba en la altura más grande de Gran Malvina, y ahí es cuando se encuentra con los comandos argentinos. Pero vamos a seguir, a ver si vemos bueno, ahí estábamos, este es el piloto, el piloto inglés, acá es cuando estábamos por ir ahí a Howard. Este es el piloto inglés, esta es la foto, ¿ves? Esta foto la saqué yo, él se eyecta, lo buscamos con un bote de madera, y este es el bote que se le abre cuando él cae al agua. Estaba lastimado, pero después de eso, después me puse yo en la foto, y este es Fernández, el gallego, el jefe de la sección, García Pinasco, el segundo jefe, a ver que se vea, este es García Pinasco, este es el gallego Fernández, acá está Glo, el teniente inglés, este soy yo. Entonces, una vez que lo sacan, lo carga Llanos, el médico de los comandos que teníamos en la compañía. Él también hizo el curso comando. Es decir, los médicos que están con la compañía de comando hicieron el curso comando. Están todos los que hicieron. El oficinista, Calgaro, hizo el curso comando. Todos comandos estaban ahí. Bueno, acá se lo ve al piloto, está todo lastimado, pero eso es por la eyección. Entonces Llanos lo llevó al centro de curación de ahí y le cosió acá se le había lastimado acá, que es lo que se veía sangre en la foto, lo cose y quedó con una amistad permanente. Es más, él le regaló el cuchillo de comando y el teniente Glob le regaló el cuchillo de él. Cuento la anécdota y después vamos a volver a unos minutitos ahí en San Carlos. Después de esto pasan un montón de años, él se va del ejército en Inglaterra, se va a los pocos años después de la guerra y entra en una aerolíneas y estuvo en Noruega, creo que estuvo volando, o en Suecia, y se encuentra, después de mucho tiempo, quiere venir a Argentina, y el general Fernández, el que era el teniente primero, jefe de mi sección, y que estuvo cuando le tiró, es uno de los apuntadores de Blow Pie, así que es probable que él lo haya derribado, se juntan y van al círculo militar y se saca una foto años después. Esto fue hace 2 años. Esta es la foto. Esa es la foto. Este es el teniente Glob, el que ustedes veían, que Sí. tenía lastimado acá, piloto, y este es el general de división Sergio Fernández, que en ese momento era teniente primero, jefe de la segunda sección, cuando se produjo el 21 de mayo este combate. Bueno, quería contar antes de salir, porque ahí ya con la parte civil parece otra cosa. Bueno, lo que pasó, apenas cae Glob en el agua, él tenía toda una pantalla donde escriben en el pantalón la dirección donde van, etcétera, lo borró con la mano, pero le quedó un radiollamada que todos los pilotos tienen, porque cuando se eyectan, esto permite que los vengan a buscar. Entonces, rápidamente agarramos el bote, el paracaídas y el radiollamada, la apagamos, agarramos un Land Rover y nos fuimos a montar una emboscada antiaérea para los que los vengan a buscar a Glob. Y bueno, íbamos lo más rápido posible, pero claro, ya ellos habían visto que el radiollamada estaba funcionando y de golpe se apagó, pero igual vinieron a buscarlo.
Y yo iba llegando con el radio llamado, el fusil cargado, todo a una altura donde íbamos a montar la emboscada, y veo unas aspas de helicóptero que se elevan así, y le empezaron a tirar de todos lados, los tipos se dieron cuenta que era una trampa y se fueron. Nos quedamos toda la noche esperando que los vengan a buscar con el radio llamada prendido, pero ya no, ya se dieron cuenta que o estaba prisionero o había muerto, pero ya no iban a arriesgar más gente. Así Claro. que eso fue el 21. Todo esto 21 de Bueno, los mayo. helicópteros no nos vinieron a buscar nunca al final. Venían 4, derribaron a 3 y queda uno solo. Entonces, por eso la compañía no pudo volver completa. Algunos volvimos y otros quedaron en Howard. Pero así todo, los que quedaron en Howard, que eran pocos, son los que producen el 10 de junio el combate contra el capitán Hamilton y el teniente Fonseca, y el cabo primero Fonseca, donde muere Hamilton y Fonseca cae prisionero. Que eso lo vamos a hablar un poquito después. Esta foto es el 25 de mayo. Al final nos quedamos 6 días en Howard, porque no podíamos volver porque habían derribado 3 helicópteros y había uno solo. Entonces, al final deciden que el 26 volvíamos a la madrugada, que era el horario que podía cruzar. Los pilotos, como hablamos hace un rato, no tenían visores de luz residual. Entonces, ¿qué hicieron? Usaban los visores nuestros. Nos pidieron los visores porque no se podía volar de día, era imposible, estaba tomado San Carlos, ya había sido el desembarco, estaban por atacar Darwin. Entonces, esa noche los pilotos se la jugaron todas, nosotros rezamos 642 rosarios mientras cruzábamos el estrecho, y la verdad que llegamos sin ningún tipo de problema a Puerto Argentino, el 26, y el 27 salimos a operar de nuevo, pero ya hacia San Carlos, porque los comandos de las 3 fuerzas, la Armada, la agrupación de comandos anfibios, el grupo de operaciones especiales de la Fuerza Aérea y los comandos de ejército, tenían que tomar contacto con los ingleses y replegarse brindando información a los nuestros. Entonces nosotros íbamos a reemplazar a la sección que estaba en ese momento en contacto. El 26 llegamos, descansamos, preparamos el equipo y el 27 temprano salimos de nuevo para justamente para... Ellos, acuérdense, ellos toman San Carlos. San Carlos empiezan, primero toman acá Darwin, y después lanzan todo el ataque para acá, para Puerto Argentino. Nosotros lo que hacíamos, las 3 fuerzas de comando, era tratar de mantener el contacto por las vistas y replegarnos informando qué es lo que venía avanzando. En realidad primero se tiran al sur, ellos se tiran al sur a atacar, que es donde muere el teniente Esteves, comando, un tipo espectacular. Bueno, digamos, sería para hablar días enteros. Tratemos de darle entonces una forma a esto a lo que era la segunda sección de la compañía de comando 601. Y ahí llegamos, el 27, 28 y 29 nosotros estuvimos en contacto contacto por las vistas con los ingleses y nos íbamos replegando. Lo que sí quiero comentar acá es que el jefe de compañía nos había dicho, bueno, ustedes se van 3 días y en 3 días los mando a reemplazar con otra sección. Salimos, cuando nos vamos, después del primer día cambia todo. Ya los ingleses habían cerrado el cerco, entonces prohíben usar los helicópteros. Es decir, ¿qué significa prohibir usar los helicópteros? Que no nos podían buscar. Entonces nosotros teóricamente íbamos a esperar porque no es que estábamos al lado, estábamos a 70 kilómetros de Puerto Argentino. Entonces después nos enteramos, el tercer día a las 6 de la tarde, el jefe de compañía nos había dicho que nos iba a buscar para replegarnos a Puerto Argentino. Ese día, nosotros por radio nos habíamos enterado que estaba prohibido el uso de helicópteros, qué sé yo, pero por las dudas, uno siempre confiaba en su jefe, estábamos todos listos como para que nos busquen, y si no, nos replegaríamos combatiendo, era un desperdicio porque íbamos a estar aislados y sin apoyo de ningún tipo. Pero bueno, por lo menos 3 días de combate importante íbamos a poder tener. La cosa es que eran las 6 de la tarde, no pasaba nada, prendo la radio a las 6 menos 1 minuto y escucho que me dicen, Halcón, aquí, Halcón 1, aquí Halcón, en 1 minuto llego y en 2 minutos abandono la zona. Entonces les pego el grito a todo el mundo esperando, bajan los 2 helicópteros, se levantan y se van para Puerto Argentino. Y todos pensamos que había quedado un montón de gente ahí que no había tenido tiempo de subir, porque no había tiempo de nada. Bueno, y empezamos hacia Puerto Argentino, y a unos 20 kilómetros iban
los pilotos, Svensson y Sánchez Mariño, creo que eran los dos. Me quedó la duda después de si era Horacio, porque Horacio Sánchez Mariño, compañero mío, y una vez le dije, ¿eras vos el piloto que iba con este? Y medio como que me dijo que no, entonces quería saber quién era el que estuvo ahí, porque yo fui con él a varias de las misiones nuestras, nos llevó él. La cosa que iban llegando, ellos iban volando al ras del piso, y son todas alturas, entonces el helicóptero que hacía así, bajaba, y de golpe, a 20 kilómetros de Puerto Argentino, un Céline que sale del sur y casi chocan. Claro, pero la sorpresa fue para los ingleses y para nosotros. Y el piloto nuestro tiró hacia abajo el helicóptero, vendríamos a 20 metros del piso, lo tiró a 10, que es muy difícil, es una maniobra muy difícil, de golpe, y de hecho que perdimos la MAG. Ahí se soltó la MAG y se perdió. Pero no nos pasó nada, seguimos hacia Puerto Argentino, llegamos, nos alojamos y ahí empezamos a preparar ya la misión del día siguiente. Pero, ¿qué es lo que rescatamos de esto y por qué lo quería contar? El ejemplo personal es, creo que lo dije varias veces, bueno, lo vuelvo a decir. Nosotros confiábamos que nuestro jefe de compañía, que nos había dicho que nos iba a buscar, nos iba a buscar. Y después nos enteramos cómo fue. En realidad, lo que había pasado, le habían dicho que no nos podían buscar, que teníamos que replegarnos como sea, porque no se podían usar los helicópteros, porque ya los ingleses estaban y estos helicópteros no tenían posibilidad de sobrevivir en eso. Entonces se fue a la base de los helicópteros y habló con los pilotos, habló con Svensson, que era uno de los capitanes, de los que tenían más tripulación, y uno más, por eso yo creo que era Sánchez Mariño, se ofrecieron voluntarios y nos fueron a buscar. Es decir, nuestro jefe fue a hablar, los convenció y nos fueron a buscar. Eso vale oro, eso no tiene parangón. Claro. Bueno, y después hay dos operaciones que para mí, los dos mejores combates, o por lo menos los combates en que los ingleses tuvieron más bajas y que realmente fueron derrotados, fue Murrell Bridge y el 10 de junio, cuando muere el Capitán Hamilton. El 5 de junio, nosotros estábamos con muchísima adrenalina porque nos habían dicho que íbamos a hacer una operación importante, entonces teníamos el foco en esa operación, y al final se suspende. Pero el 6 de junio había una misa y una reunión de todos los comandos que quedábamos en la isla de Soledad, donde estaba en la base nuestra, todos los que quedábamos, había que dejar de lado ya las secciones que habíamos perdido, los muertos, los que habían quedado en la otra isla, etcétera, pero los que quedaban de las 601 y 602, más la gente de prefectura que nos apoyaba muchísimo con los barcos de ellos, la gente de gendarmería. De hecho, a partir de ese día íbamos a empezar a operar, íbamos a incorporar a algunos de los hombres de gendarmería a nuestras patrullas. Después de eso venía, bueno, gente, comandos, que, por ejemplo, Jaimet, que es el que nos brindaba la información de la operación esa en Murrell, era operaciones de un regimiento de infantería, pero él era comando también. De hecho, después fue jefe de la compañía. Entonces, toda esa gente, Rico, Seineldin, que era el jefe del regimiento que estaba en la zona del aeropuerto, el 25, todos se juntaban a comer. ¿Qué íbamos a comer? La comida del día. Es decir, nos juntábamos entre bolsones y tablones, porque no había mesa, no había silla, no había nada. Era el alojamiento nuestro, ahí tirábamos una misa. Bueno, pero nosotros ahí ya teníamos el foco en la reunión con los comandos. Pero cuando llegamos a esa comida, charla, etcétera, para juntarnos todos, el jefe de compañía lo llama a García Pinasco, que era mi jefe de sección, para impartirle una orden. Entonces, ahí todos supimos que era esa misión importante que estábamos esperando, y la verdad que el foco le volvimos a poner a la operación que haríamos probablemente esa noche. Entonces, al poco rato yo me fui, y todos los suboficiales también se fueron de la comida, nos juntamos en el alojamiento que estábamos, y sin que diga nadie nada, empezamos a preparar el equipo. Es decir, preparar el equipo es, bueno, limpiar el armamento de nuevo, preparar toda la munición que uno puede cargar, algo de comida para de noche tener algo de comida, y uno prevé que va a estar de 3 a 5 días afuera. Entonces, era un trabajito que había que ir haciendo. García Pinasco me llama y me dice, bueno, imparto la orden de operaciones a las 10 de la noche. Listo, entonces teníamos todo ese tiempo para prepararnos, se rezó un rosario, se limpió el armamento, todo. Me vinieron a ver Guillén y Vergara, que eran los que trabajaban siempre conmigo con
con la punta de infantería, nos pusimos de acuerdo en algunas cosas, vimos el equipo, etcétera, hasta que cuando me dicen que la orden la impartían a las 10 de la noche, yo como segundo jefe de la sección, o el único oficial que quedaba ya con García Pinasco, agarro a todo el resto de la gente, preparamos el equipo, vemos la munición que podíamos llevar, etcétera, etcétera, y a las 10 nos imparten la orden. Para esa misión nos agregaron 2 hombres de gendarmería, Figueiredo y un alférez. Entonces lo incorporamos al grueso porque es gente que no tenía experiencia, pero bueno, eran algunos de los de gendarmería habían hecho el curso comando también. Espadaro, que era el jefe del elemento ese Alacrán que estaba ahí, había hecho el curso comando con nosotros. Entonces uno, digamos, lo incorporamos muy gratamente a estos 2 hombres. Pero los metíamos en el grupo porque no tenían todos los procedimientos aceitados como nosotros, entonces iban en el medio del grueso. Bueno, salimos a las 10 de la noche, salimos con 2 Land Rover y 3 motos, y hacer lo que se llama la aproximación lejana. Una operación consiste en una aproximación lejana, una aproximación cercana y la acción en el objetivo. Entonces la lejana terminaba en el Cerro Dos Hermanas, donde el capitán Figueroa, que era el segundo jefe de la compañía que nos acompañaba a nosotros, más García Pinasco, subieron a verlo a Jaimet, que es el que había dado toda la información de que probablemente había ingleses cerca del puente sobre el río Murrell, porque habían sido atacadas fracciones de los regimientos de infantería que estaban en primera línea. Bueno, le pasan la información, bajan, y cuando íbamos a largar, ya estamos hablando de 1 de la mañana, empiezan las sorpresas, porque uno cree que todo va bien hasta que algo empieza. ¿Cuál fue el primer problema que tenemos? Y que hoy me río, pero la verdad que era una cosa espantosa. Campo minado propio. Campo minado propio. Había que cruzar un campo minado propio. Bueno, listo. Yo era punta de infantería, entonces voy adelante. ¿Dónde está el oficial guía? Para que uno pueda pasar por la calle, porque todos los campos minados tienen calle para que uno los pueda usar, pasa un vehículo, pasa gente. Y no, se había ido, a donde estaba la unidad, que claro, la unidad de ingenieros estaría en Puerto Argentino o en otro lugar, pero no estaba ahí, y había que esperar hasta el día siguiente para que venga. Era imposible, no podíamos dejar, porque estos son blancos de oportunidad, aparecen y desaparecen. Bueno, la cosa que, listo, viene uno, más o menos nos indica, como yo era punta de infantería, bueno, yo tenía que ir adelante, entonces yo iba adelante y todos venían, los 16 venían atrás mío, yo sacaba un pie de acá y había alguien que ponía un pie ahí, ponía el pie allá y ya hacía hasta que cruzamos. No sé cuánto duró, transpiré como loco y no tuvimos ninguna baja. Bueno, ahí ya era un síntoma de que estábamos con la Virgen. Empezamos a aproximarnos y era una noche, pero si bien hacía frío, etcétera, había una luna terrible, lindísima, que hacía que sea todo mucho más tolerable. Pero uno veía gestos adultos, mucho silencio, mucho respeto por las normas de seguridad. Es decir, todos sabíamos que algo iba a pasar. Nadie lo había dicho, nadie lo decía en voz alta, pero era tal la concentración que uno veía ahí que algo iba a pasar. Y de hecho los ingleses lo sufrirían después un poco más adelante. La cosa es que llegamos al límite con el arroyo, a las 4 de la mañana llegamos al arroyo Murrell, y el concepto de la operación era muy simple. Yo cruzaba del otro lado del arroyo, nos dividíamos en 2. A ver, vamos a avanzar un poquito porque se puede ver. Bueno, se puede ver acá. Nosotros, para que tengan una idea, siempre el norte está hasta arriba, ¿no es cierto? Acá está marcado el norte. Entonces, nosotros llegábamos, nos infiltramos, Cerro Dos Hermanas, llegábamos hasta este curso de agua, yo ya sabía que de ahí tenía que tirar a la izquierda, y acá al norte chocaba con el arroyo Murrell. Yo tenía que haber pasado la mitad de aquel lado, la mitad del este, donde yo iba al este, y la mitad seguía por el oeste con García Pinasco. Bueno, voy a pasar una más. Esto sería exactamente, y ahora yo les voy a poner una placa que se ve mejor, porque acá está bien orientada, está al norte, pero si yo la oriento como que el norte está a la derecha, ustedes van a tener más claridad para ver esto. Ahí se ve un poco mejor, pero acuérdense que el norte está acá. Entonces, nosotros llegamos,
Cuando llego tenía mucha más agua el arroyo Murrel Este que lo que habíamos visto un tiempo antes. Entonces le aviso a García Pinasco, porque ¿cuál era el tema? Nosotros íbamos a hacer un procedimiento de combate, ya sea golpe de mano o emboscada. La idea era hacer una emboscada, pero si llegábamos, si estaban los ingleses, teníamos que dar un golpe de mano. Haciéndola simple, golpe de mano se le da a una tropa que está quieta. Emboscada es cuando uno sabe que viene en movimiento la tropa y uno se pone a los costados bien enmascarado y cuando pasa lo ataca. Bueno, entonces nosotros íbamos a hacer eso. Estábamos casi seguros que iba a ser una emboscada. No fue una emboscada, nos emboscaron a nosotros. Pero bueno, nosotros estamos con esa idea. La cosa es que cuando voy a cruzar el arroyo, le aviso a García Pinasco que había mucha agua, había mucha corriente. ¿Por qué le aviso esto? Porque nosotros íbamos con la idea de la emboscada. Entonces, si hacíamos una emboscada y estábamos mojados hasta el cuello, desde las 4 de la mañana hasta las 11 o 12 o 1 de la tarde que iban a venir los ingleses, nos íbamos a congelar. Entonces, cuando le digo, pero sin dudarlo, García Pinasco me dice, Cheto, no cruces, quédate de este lado, vamos todos hasta el puente por el oeste. Esa orden que me impartió García Pinasco, soldado increíble, me salvó la vida a mí y a varios de los que iban conmigo, porque por lo menos 4 íbamos a morir. Porque como vamos a ver después, hubiésemos chocado con la piedra donde estaban los ingleses. Y no hay forma. Así como chocamos con un montón de piedras que no había nadie, y yo me acercaba con el fusil, porque, digamos, la punta de infantería, ¿qué hace? Protege al resto. Entonces, si hubiese habido ingleses antes, le chocan con la punta, combaten con la punta, y el resto toma cubierta, puede contraatacar, etc. Pero al chocar con estas piedras no había chance. Entonces, el hecho de que García Pinasco me haya dicho que me quede de este lado, ya van a ver ustedes cómo seguro me salvó la vida. La cosa es que seguimos avanzando, llegamos a este lugar, al frente de unas piedras, estos serían 30 metros. Es decir, yo venía caminando por acá y a 30 metros había unas piedras. Entonces, cuando veo las piedras esas, yo tenía un visor de luz, un visor nocturno muy bueno. Veo con el visor, nada. Nosotros tenemos una disciplina recontra estricta. Además íbamos en súper silencio, etc. Entonces yo cuando miro no veo nada. Pero por las dudas, cuando me detengo hago detener a toda la patrulla, y a 100 metros atrás mío venía Guillén. Y 100 metros atrás de Guillén venía el Niato Vergara. Y 100 metros atrás del Niato Vergara venía el Grueso. Entonces, claro, después los ingleses lo dicen. ¿Por qué no me tiran? Porque yo pienso, digo, bueno, ¿por qué no me tiran a mí? Los tipos dicen, no, este tipo por ahí es una punta y es un regimiento de 500 tipos, nos hacen pelota. Entonces, habrán dicho, esperemos a ver si se van. Lo llamo a Chueco Guillén, se acerca a Guillén, digo, ¿qué ves ahí? Nada, me dice, a ver, le doy el visor. Dice, no, nada, eso es el rocío sobre las piedras. Eran de 10 a 15 ingleses que nos estaban apuntando. Ese es el rocío. Bueno, listo. Entonces, Claro, usted veía el caminamos un poco más. reflejo. Se veía, es decir, se veían las piedras. Es cierto que siempre hay humedad ahí, pero los tipos tenían el poncho puesto arriba. Entonces, el poncho con algo de agua, qué sé yo, no permitía que uno vea adentro, porque con el visor uno hubiese visto, si ahí no había nada, uno ve hasta adentro de él. Donde hay algo de luz, el visor lo que hace es recupera la luz residual y ve, en un tono verdoso, pero ve. La cosa es que no podíamos ver nada, bueno, no veíamos nada, ni me preocupábamos, porque si no era cuestión de cruzar el puente y meterse ahí. Pero lo llamo a García Pinasco, le aviso, le digo que se fije cuando pase, y unos metros después, unos 30, 40 metros después, acá había una pequeña alturita, veo el puente, detecto el puente. Entonces cuando veo el puente, lo hago adelantar a Guillén y al Niato Vergara. Al Niato Vergara lo pongo de este lado, acá, porque hago una rápida apreciación, digo, bueno, de estas dos piedras, estas que están más cerca son más bajas, estas son más altas, digamos. Estas son bastante más altas, es mucho mejor de acá montar la emboscada. Entonces el Grueso iba a estar acá con los fusiles, le digo a Guillén, andate ahí arriba, yo ahora cuando venga la gente, si García Pinasco está de acuerdo, van para ahí, y acá ponemos 2 hombres de este lado, para que estén, acá había un pequeño talud, un talud de 30 centímetros de tierra. Entonces la idea nuestra era, los ingleses van a venir de acá, caminando por una senda que había, qué sé yo,
Y cuando se acercan, nos paramos los que estamos acá, y con los que están desde estas piedras les tiran y los matamos a todos. Listo, perfecto. Ese era un pequeño concepto que teníamos. Bueno, Perdón, llega... perdón, Marcelo. Sí, eh, decime. para ponerlo solamente en contexto a quien está escuchando en la radio, insisto, después lo pueden ver en el canal de YouTube del Centro Ugarte de la Universidad Nacional de Lanús. Lo que nos está mostrando el coronel retirado Marcelo Anadón es un mapa dibujado, por supuesto, Un croquis, sí. un croquis, se dice perfecto militarmente, o croquis se dice, vamos a donde se ve el arroyo Murrell, ¿no? Y ahí está el puente, y hay dos puntos, uno para que lo ubiquen más fácil a través de la radio, a la izquierda, donde venían caminando el grupo de... Al oeste estaban los ingleses y al este estaban es la posición que íbamos a tomar Claro, nosotros. donde estaban los ingleses era pasando el arroyo Murrell y ellos estaban, digamos, esto para que lo ubiquen en la radio, después lo pueden ver en el canal de YouTube, ellos estaban del otro lado del arroyo. Sí, perdón, continúe. Exacto, ¿no? Bueno, entonces, llegamos ahí, después se acerca el capitán Figueroa, que era el más antiguo, el que está a cargo de la operación, y lleva a los dos hombres de gendarmería que venían con nosotros, los coloca en este lugar, digamos, del otro lado del puente, y dos hombres, a Suárez y a Suárez y a Quintero, también del otro lado del puente. Vuelve y me dice, Cheto, hacete cargo de esos 4 hombres, vos te quedás del otro lado, y nosotros nos vamos arriba de las otras piedras para la emboscada. A todo esto, yo por supuesto me voy para allá. En este lugar, por la radio no lo ven, pero terminado de cruzar el puente, había un charco de 1,5 metros de diámetro. Un charco de 1,5 metros de diámetro. Nada más que eso, que no me tapaba ni siquiera el borceguí, tendría de alto 10 centímetros. Pero claro, yo iba a montar la emboscada. Me iba a tirar cuerpo a tierra ahí, hasta con el fusil cargado, todo, pero hasta que aparezcan los ingleses. Podían ser 8 horas. Entonces digo, yo venía arriba del puente, veo el charco ese y digo, bueno, a ver, ¿por dónde lo voy a cruzar? ¿Por la derecha, por la izquierda? Para no mojarme, era una boludez. Pasarlo un poquito por la izquierda, un poquito por la derecha. Bueno, ¿por qué lo cuento? Porque también los ingleses que estaban acá en las piedras, eran de 10 a 15 hombres que nos estaban apuntando, pero ellos también se les había complicado. Porque los tipos, claro, ahí había un grupo de 10 a 15 ingleses asustados porque en ese momento ya se habían dado cuenta que nosotros éramos 15, 16. En realidad éramos 17, porque había quedado uno con la repetidora de la radio para poder comunicarnos con Puerto Argentino. Entonces, claro, los tipos se habrán querido matar, habrán dicho, pero cuando los teníamos al frente a los 4 estos, era un cuarto de la fracción. Ya íbamos a ser más nosotros. Y claro, y en ese momento habrá sido tal la bronca que habrán tenido que ahí en ese momento dijeron, si los dejamos que sigan metiendo gente, cuando se haga de día nos hacen pelota, porque ya eran las 6:25 de la mañana. Y a las 7 y pico ya había claridad. El crepúsculo náutico matutino empezaba a 7:30, más o menos, 8 menos cuarto. Entonces los tipos ahí nos abren fuego. Justo que yo estaba paradito, con el planteo de si qué hago, paso por la derecha, por la izquierda para no mojarme los borceguí, nos tiraron con todas, con los que se les ocurra. ¿Y qué es lo que nos salvó la vida, no? ¿Qué nos salvó la vida? Uno, para que tengan una idea de una zona de muerte, hay un 99% de posibilidades de morir. No hay chance de no morir en una zona de muerte de una emboscada. Pero ¿qué es lo que pasó? Guillen, el Choco Guillen, al que yo mandé primero a las piedras, me cuenta al día siguiente. Yo llego, entonces puse mi fusil apuntando hacia el puente, estaba en automático el cargador, un FAL en automático, 20 tiros, le saqué el seguro, estaba mirando así, dije, mañana cuando vengan los ingleses les voy a vaciar el cargador, y en ese momento los ingleses nos abrieron fuego. Cuando nos abren fuego a los que estábamos sobre el puente, que debemos haber sido 5, Guillen le vacía un cargador, 20 tiros en automático sobre las piedras. Y eso hace que desvíen el fuego. Y en lugar de concentrarse en tirarnos a los que estaban en la zona de muerte, les empiezan a tirar a los que estaban en la piedra
la mayoría ya en posiciones. Había algunos que no habían llegado a las piedras, pero la mayoría estaban en posiciones. Y ahí empieza entonces un infierno. De hecho, yo me tiro cuerpo a tierra sobre el charco ese, justamente, que yo no quería mojarme los pies. Me tiré sobre el charco, me arrastré hasta el talud ese de madera, y dije, murieron todos mis hombres, pues yo no los veía. Claro, pero los tiros eran infernales, así que no había muerto nadie. ¿Qué había pasado? Se me había cambiado el canal de la radio. Entonces, bueno, Claro. pongo en la radio, le Usted hablo con llamaba y García nadie le Pinasco. respondía. Claro, yo llamaba y no me contestaban de Claro. ningún lado. Y era, claro, era que yo había cambiado el canal. García Pinasco me dice que ellos estaban bien, que un solo herido tenían. Y yo digo, a los míos no los veo, pero escucho tiros. Y ahí empezaron a aparecer, a donde yo estaba, los dos gendarmes y los dos de ejército. Entonces ya estábamos ahí puestos, empezamos a tirar PDF y bueno, con bastante precisión, entonces me empiezan a pasar los que tenían los otros, porque toda la patrulla llevaba 1, 2, 3 o 5 PDF. ¿Para que los tiren? ¿Qué Los son los apuntadores. PDF? Son los proyectiles doble efecto antitanque y antipersonal que se tiran desde el mismo fusil con una munición especial que no tiene plomo. Entonces lo que hacía era, le metía esa munición arriba, le ponía el PDF, uno le sacaba, por supuesto, hay que sacarle la chavetita del seguro que tienen, y uno lo tira. Pero esto se tira en forma parabólica, es decir, uno lo tira en ángulo. Entonces, el primero lo habremos tirado corto y al momento que uno le mete uno en las piedras, empezar. De hecho, los ingleses, hace 2 años leí un artículo que hablan del combate de Murrell y los tipos decían que nosotros estábamos muy bien equipados con morteros. Jamás tuvimos morteros, pero claro, el Claro. mortero también hace un tiro curvo que les viene de arriba y no tienen forma de cubrirse. Así que, bueno, estuvimos ahí, eso duró unos 25 minutos y la verdad que uno siempre tiene la duda cómo va a reaccionar ante una cosa así y bueno, la verdad que será lo que el entrenamiento, la preparación, estar en gracia de Dios, no sé qué, pero los 17 que estábamos ahí, era cómico, bueno, nosotros estábamos muy cerca de los ingleses, entonces uno los recontraputeaba y ellos nos recontraputeaban a nosotros. Y entonces eran unas puteadas infernales, hijo de puta, somos Fichi, y era hasta para reírse, uno decía, bueno, estoy vivo, estamos tirando, entonces esperemos que se haga de día y lo vamos a hacer mierda, porque nosotros conocemos más, y nada, si los tipos hubiesen recibido un refuerzo no teníamos chance. Pero lo concreto es que después que les pegamos una serie de tiros en la posición, los tipos se la vieron complicada. Además, si amanecía, iban a estar más complicados todavía. Entonces, a los 30 minutos, eso de las 7 de la mañana, hay pero un incremento de tiros que nos hacen con todo y de golpe cortan y dejan de tirar. Entonces, bueno, ahí les pido autorización al capitán Figueroa y al teniente primero García Pinasco para contraatacarlos, porque yo apreciaba que estos tipos iban a querer rajar. Me dice, no, Cheto, no, estás loco, no. La cosa es que a los 2 minutos aparecieron los dos que me habían dicho que no, y estaban ahí al lado mío, me dicen, agarra tu gente y vamos a contraatacar. Entonces nos formamos todos en cadena es uno al lado del otro, a distancia de 3, 4 metros, y atacamos a la altura. Pues eso era una altura con respecto a donde estábamos nosotros. Y llegamos a la altura, no había quedado nadie de ellos, estaba todo lleno de sangre, habían dejado los equipos, se habían llevado la gente y el armamento. Empezamos a buscar, habían 2 radios encendidas, pasamos la frecuencia Puerto Argentino. Después de unos 5 minutos, que nos pareció una eternidad, vemos que hay una bengala blanca, un ruido de helicóptero, el helicóptero que baja y que se va. Y después nos dicen que el capitán Llanos, que el que había escuchado, que estaban pidiendo helicópteros porque tenían muertos y heridos que no podían replegar. Bueno, a partir de ahí tomamos todo lo que podemos del equipo y volvemos para el otro lado del arroyo, para estar más cerca de la posición nuestra. Nos quedamos ahí hasta que se hace de día. Cuando empieza a hacerse de día, vemos unas huellas que pensábamos que era gente que había quedado. Volvemos, un grupo Tumini, García Pinasco y yo, volvemos de nuevo a ver si los podíamos, a ver si eran gente y los podíamos tomar prisioneros. Pero no, eran solamente unas huellas de vehículos, agarramos algo más de equipo y nos volvemos. Y como anécdota graciosa de esta, es que estaban las mochilas de los ingleses, entonces mientras esperábamos que nos busquen empezamos a revisar.
y en una de las mochilas había una maquinita de fotos, que tenía 12 fotos sacadas. De hecho, eso después se mandó al continente y se revelaron las fotos. A ver si las tenemos por acá. Bueno, esta es una de las fotos. Que esto debe haber sido del 3 de paracaidistas, que son los que nos emboscaron a nosotros y después corrieron. Estos deben haber sido también los oficiales, que en este momento esta foto la sacaron, porque esto es San Carlos, cuando hicieron el desembarco. Esta foto había sido de 15 días antes. Esto exactamente igual que nosotros, con un diario que decían vamos ganando la guerra, los ingleses, igual que el soldado argentino. Bueno, acá yo estoy en el medio con el banderín inglés y la boina, que en la emboscada de Murray Bridge me quedé con esas cosas. Así que bueno, ahí fue, me puse la boina y la banderita al lado para la foto, absolutamente nada más que para eso. Y esto lo quiero contar porque realmente en el año 1915, un hermano de la guerra mío, Juancho Elmíger, se fue con sus 3 hijos varones a Malvinas. Y bueno, fueron, y los hijos nos preguntaron a varios de los comandos sobre el combate que habíamos estado para que le contemos. Entonces, cuando fueron allá, cada uno de los hijos contaba en el lugar donde estaban cómo le habían contado que había sido ese combate. Y uno de los chicos, que fue el que tuvo que relatar el de Murray Bridge, y llegaron, sacaron fotos, contaron todo, y vieron que el puente era nuevo, porque hicieron un puente nuevo ahí, y que tenía este cartelito que dice el puente de Murray, sobre el río Murray, reinstalado por los miembros del 34 Escuadrón de fieles a la reina, que en febrero de 2012 lo había hecho. Así que la arrancaron a la placa y me la trajeron. Yo decía, pero boludos, los podrían haber detenido ahí, cobrarles una multa. Así que este lo tengo acá y la verdad que es un orgullo enorme. Y mira, te lo muestro, acá está, ¿ves? No, la verdad una cosa increíble. Pero bueno, ese fue lo que se conoció después como el día que los ingleses corrieron. Y después de eso, bueno, siguieron una serie de hechos, uno atrás de otro, y llegamos al 10 de junio. El 10 de junio es muy importante, porque también después tuvo un poco más de repercusión cuando los ingleses invitaron al teniente primero Duarte, después fue el coronel retirado Duarte, cuando lo invitaron a Inglaterra a que se reúna con la mujer del capitán Hamilton, porque en realidad también eran 4 los comandos argentinos y 2 los del SAS, que se encuentran ahí al norte de Yapeyú, y mientras volvían hacia Yapeyú, escuchan hablar en inglés. Entonces estaban el sargento Moreno, Altamirano, Ríos y el teniente primero Duarte. Moreno escucha, le avisa a Duarte, entonces toman posición, claro, y eso habla muy bien de la disciplina que tenían los comandos de Malvinas, porque la verdad, el hecho de lo que yo conté de Murray Bridge, no tuvimos bajas por la disciplina, y acá no tuvieron bajas por la disciplina, porque ellos se callaron, así todo, Duarte siempre cuenta, que cuando iban a tirarles, tuvieron dudas porque el suboficial inglés tenía un pasamontaña argentino. Claro, que habría rescatado en alguno de los combates anteriores, lo que sea, que era de la agrupación de comandos anfibios, uno de la Armada, ¿no? Entonces dice, yo cuando vi eso, dice, por ahí es un Kelper, dice, ¿yo cómo lo voy a matar a un Kelper? La cosa es que les dio tiempo y los ingleses le abrieron fuego, primero. Estos contraatacaron, un fuego intensísimo, hasta que cae muerto el capitán Hamilton, y ahí se rinde el cabo primero Fonseca. Entonces lo llevan prisionero hasta Yapeyú, Puerto Yapeyú, después vuelven al otro día, lo cargan al cuerpo del capitán Hamilton, con el riesgo que era eso, y lo entierran con todos los honores, con la bandera inglesa, invitan a la gente de Howard, a los ingleses, que participan, y bueno, y después cuando termina la guerra, que fue días después, 4 días después, lo llaman al teniente Duarte para que le explique al comandante inglés que venía. Él le explicó y el otro le dio un abrazo, le agradeció mucho que lo hayan enterrado como un soldado. Y bueno, muchos años después lo invitaron a Inglaterra, pero realmente uno dice, bueno, y la verdad que salieron muy bien los 2 combates. ¿Y qué tiene que ver? Y yo creo que tiene que ver el ejemplo, tiene que ver la concentración, la experiencia que tuvimos, el tiempo que estuvimos en las islas con anterioridad, el entrenamiento que hicimos antes, porque
nada es gratuito, nada es gratuito. Todo es suma de trabajo. En la vida todo es suma de trabajo y mucho más en la guerra. Bueno, después de eso caímos prisioneros. Terminó la guerra el 14, 3 días más estuvimos en nuestro alojamiento y ahí Perdón, ¿cómo se cargaron entera en un la barco. noticia del cese de combate? ¿Cómo les llegó la noticia a ustedes? Bueno, nosotros el 13 a la noche nos fuimos al frente de Puerto Argentino, hay toda una bahía y ahí al frente, y tratamos de llegar hasta el cuartel de los Royal Marines, lo que quedábamos de las dos compañías de comando. De hecho, ahí ya estaba Rico y Castañeto. Rico se hacía cargo porque era más antiguo y estábamos, todo el grupo que quedamos estamos ahí. Entonces íbamos a contraatacar el 14 a la mañana contra el cuartel de los Royal Marines, pero realmente era imposible. De hecho, iniciamos un pequeño ataque, vimos soldados que se replegaban, uno que le vuelan la cabeza, entonces tratamos que vuelvan todos para lo más lejos posible y nosotros avanzar un poco más. Y bueno, no podíamos, a medida que se hacía más de día, nosotros, claro, éramos gente a pie, con nuestro fusil, con lanzacuete, con lo que sea, y ellos estaban con absolutamente todo. Entonces, bueno, hasta que nos quedamos a eso de las 9:30 de la mañana, me acuerdo que estuvimos en una posición que era una piedrita que nos protegía 3, nos rezamos 2 rosarios en 10 minutos, y después Rico nos llama a todos que volvamos, nos quedamos ahí al norte de Puerto Argentino, cruzando la bahía, y alrededor del mediodía, a las 10:10, no se escuchó ningún disparo más, lo tengo en el diario, por eso me acuerdo. Y bueno, y a Rico le dicen, por supuesto, uno apenas empezó a amanecer, uno veía que eran como hormigas que se replegaban sobre el Puerto Argentino ya de todas las unidades. Entonces ahí ya sabíamos que no tenía sentido seguir avanzando hacia el cuartel de los Royal Marines. Y a Rico le dicen que, bueno, que había una capitulación, no le dicen que nos habíamos rendido, y bueno, que volvamos, la cosa que volvemos, cada uno a nuestros alojamientos, la compañía 601 y la 602, que estábamos ahí casi juntos todos, rompemos los fusiles, es decir, le sacamos el cilindro de gas, lo dejamos inutilizables, nos quedamos con las pistolas, y estuvimos 2 días y medio ahí hasta que nos dijeron que vayamos al aeropuerto. En el aeropuerto nos alojamos en carpas, hasta que al día siguiente nos hacen que nos iban a replegar en un barco a la Argentina. Y cuando llegamos, se quedaron con 1000 prisioneros. A los comandos, a todos nos dejaron, oficiales, suboficiales, todos quedamos prisioneros. Y después otro grupo de gente, la gente más antigua de las unidades, algún grupito de soldados, etc. Hay un soldado de acá de Tucumán que es muy amigo mío, que lo veo siempre. Tengo un montón de soldados que son, estoy en una agrupación de veteranos de guerra de Yerba Buena, pero digo, hay uno que es amigo desde antes de la guerra, que es de la familia, conocemos. Y ahí se lo encontré y él estaba en la isla Borbón y estuvo prisionero, también lo dejaron prisionero los 30 días que estuvimos prisioneros. Pero la verdad, cuando nos iban a llevar, nos separan, nos llevan a un lugar con un helicóptero. Ahí antes de subir al helicóptero es donde vienen varios comandos ingleses a charlar con nosotros. Y bueno, y después nos llevaron a San Carlos, estuvimos ahí hasta el día 30, y de ahí nos llevaron al San Edmond, que es un barco, donde estuvimos 15 días y nos dejaron en Puerto Madryn. Cuando llegamos a San Carlos era cómico porque era un frigorífico que tenía bombas sin explotar en las paredes, y nosotros estábamos alojados durmiendo ahí en el piso uno al lado del otro. Cuando había que ir al baño era un tacho de 200 litros, delante de todos había que subirse a ese tacho, entonces hubo una queja, al día siguiente le pusieron un toldo, bueno, algunas cosas fueron mejorando, pasamos hambre como habrán pasado los ingleses también, es decir, en la guerra no sobra la comida, y después sí comíamos mejor en el barco. En el barco teníamos el desayuno, teníamos una comida más fortificada. Había cereal, había todas cosas, leche, distintas cosas. Pero bueno, como experiencia, estando en el campo de prisioneros, el mayor Castañito nos reunía todos los días para ver cómo estábamos, qué sé yo, decir, el liderazgo se ejerce siempre. Y yo creo que haber participado, que la compañía haya participado, tanto de Murray Bridge como del combate donde muere el capitán Hamilton,
se debió exclusivamente al recontraentrenamiento que teníamos y lo recontra bien que estábamos mandados, porque todos los jefes de compañía, los jefes, la plana mayor, los jefes de sección, brillantes, brillantes, el mejor de los recuerdos. A mí me sirvió muchísimo para el resto de mi vida militar. Coronel, usted mencionó el día de la reunión, recuerdo que estábamos hablando con el coronel retirado Marcelo Anadón. Mencionó el día de la reunión de todos los comandos que estaban allí, inclusive destinados en otras unidades o al mando de otras unidades que participaron. Se hizo, no sé si es un mito, y es justamente lo que le quiero consultar, de que ahí se planteó la posibilidad de hacer un golpe de mando para cambiar la estrategia de defensa. ¿Hay algo de verdad en eso? ¿Se habló algo o No, es un no, mito? no tengo idea. Yo era teniente, Claro. yo tenía 24 años. Seguramente no me hubiesen participado a mí de esas cosas. Sí se comenta que si Rico y Castañeto hubiesen tenido que decidir cómo actuar, no hubiese sido como lo hicieron. No hubiese sido como se hizo acá. De hecho, el comando lo que tiene es que se autoimpone misiones. Todas las actividades que nosotros tuvimos eran prácticamente autoimpuestas. Cuando un comando como Jaime le avisa a Rico y a Castañeto, o a Castañeto en este caso, por eso fuimos nosotros, que los ingleses ahí nomás automáticamente se autoimpusieron estas misiones, si no, nunca hubiese sido Murray Bridge. Si no se hubiesen autoimpuesto misiones en la isla Gran Malvina, nunca hubiese muerto el capitán Hamilton. El capitán Hamilton era uno de las personas con más experiencia en el SAS, que son los comandos ingleses. Nadie puede creer que iba a morir. Iba a morir el capitán Hamilton por una patrulla de comandos argentinos que lo sorprende. Nadie hubiese creído eso con anterioridad. Pero bueno, todo eso lleva la buena preparación, el buen entrenamiento, hace ese tipo de cosas. Y después, yo creo que es muy importante el tema de malvinizar, ¿no? Porque vos me decías que gracias, no, gracias no, es decir, uno tiene obligación, obligación. Acá en Yerba Buena yo formo parte de un grupo de 25 veteranos de guerra, donde varios de ellos tuvieron algún intento de suicidio. Es decir, todos sabemos que en la Argentina hubo más suicidios que muertos en Malvinas, de veteranos de guerra, digo. Es una locura. Es decir, los políticos tienen que pensar estas cosas, no todo es gratis en la vida. Entonces, esta gente hoy, cualquiera que habla con los veteranos de Yerba Buena, tiene mucho mérito el intendente que nos apoyó del primer día, y hay también otros que no ocupan cargos políticos, pero que forman parte de esto, un doctor, historiador, que está escribiendo un libro, está escribiendo cosas, todos los actos los hacen participar. Entonces uno habla con un veterano de guerra de acá de Yerba Buena, están orgullosos los tipos, y hay 3 o 4 que en su momento estuvieron ahí de irse, por no verse reconocido, por pensar que murieron por la patria muchos y nadie se acuerda. Es decir, podemos reírnos de todos, de los que volvimos, pero nunca del que murió allá. Entonces, si esta gente ve que los que murieron allá no son recordados, y pasan las cosas que pasan. Porque uno tiene que pensar, ¿qué más se puede dar que la vida? Los que volvimos tenemos otra oportunidad, la podemos pasar bárbaro, podemos pasarla mal, pero va a depender de nosotros. Pero el tipo que se quedó allá, hay que recordarlo. Es decir, hay que recordarlo como a Cabral, como es decir, el tambor del Tacuarí. Es decir, no podemos olvidarnos de nadie que dio su vida por la patria. De los otros sí, los que volvimos ya está, fueron, ya está, tuvieron la chance, están acá, y ni hablar si todavía estamos vivos, qué sé yo. Pero al que murió allá, estamos obligados los que fuimos de hablar, de recordarlos, de contar cada uno que conoce cómo murió. Es decir, Toto Esteves, yo tengo 5 compañeros de promoción muertos en Malvinas, y sé cómo murió absolutamente cada uno. Y conozco a la familia, y la verdad que es un orgullo enorme, y de hecho, uno cuando yo leo el diario, una de las máximas aspiraciones mías, por supuesto, yo era soltero, lo único que me importaba era mi patria y qué sé yo. Entonces, en ese momento yo leo en el diario, claro, yo envidiaba a mis compañeros muertos en Malvinas. Yo decía, ¿qué mejor? Elijo la carrera militar, hago el curso comando, lo termino, voy a una guerra y muero heroicamente. Claro, ahora me decís, yo voy a vivir hasta los 120 años.
Pero en ese momento, para mí, hubiese sido una felicidad total. Claro, hoy tengo 5 hijos, tengo una mujer, quiero vivir hasta los 150, no es posible. Pero te quiero decir, en ese momento, entonces, toda esa gente que sí murió porque dio testimonio, uno cuando ve la forma en que murieron, son casi todos héroes. Y no, a eso se los olvida. Ahora, a los que tuvieron miedo, a los que hicieron que mueran otros soldados por ellos, a eso les hacen películas. Te voy a mostrar una placa. Mira, te voy a mostrar una placa porque los ingleses terminan con esta placa todas las exposiciones que hacen. Mira, fíjate. Monte London. Este fue el combate de Monte London. 35 ingleses muertos. ¿Chicos de la guerra? No, ellos son señores de la guerra, te dice el tipo, y te pone esta placa. Entonces, ahí abajo, fíjate, hay 7. Esos 7, ¿sabés qué edad tenían? 19 años el 1, 18 años el 2, 17 años el 3, 18 años el 4, 19 años el 5. Y después, bueno, acá están 17 y 19, el 6 y el 7. Nosotros no tuvimos ninguno de 17. Y los soldados tenían la edad que tenían porque los políticos decidieron. Es decir, el Congreso dijo, antes del servicio militar se hacía 20, 21 años. Y dijeron, no, porque pierden el tiempo, entonces cuando terminen el secundario, que hagan el servicio militar y después que vayan a la facultad. Es decir, lo hicieron, si les parece chico 18, te digo que eran una fiera los soldados. Nosotros cada vez que nos infiltrábamos, pasábamos por las posiciones de primera línea. Y era un orgullo verlos a los soldados. Uno por ahí ve las películas estas que hicieron y dice, ¿pero de dónde sacaron que esto fue así? Pregúntenle a un inglés, pregúntenle a los ingleses lo que fue el soldado argentino, pregúntenle en Monte London. Los tipos hubiesen hecho 300 películas cuando, si hubiesen estado del lado argentino. Cada película podría haber mostrado los héroes que fueron, cómo combatieron, lo que les costó a los ingleses. Los ingleses siempre dicen que salieron heridos de Malvinas. Estaban aliados, eran la tercera potencia del mundo, hoy serán la quinta, sexta, no sé, eran la tercera. Y estaban aliados con la primera, con Estados Unidos. Entonces, no joda. Es decir, usen para otra cosa la política, pero con esto no, porque acá tenemos 649 muertos. Es decir, con esto no se puede volver, esto es una cosa, nosotros vamos a pasar, los políticos van a pasar, esto va a quedar, es decir, los muertos argentinos, en cambio si uno va a escribir una historia donde incentiva a suicidarse, no sirve, no le sirve al país, no le va a servir a ellos tampoco. Esto tiene que haber una conciencia. Creo que hay mucha más conciencia ahora que hace 38 años. También es parte del triunfo de ustedes los combatientes, en especial los soldados. Yo siempre cuento aquí, Anadón, que mi primer contacto con los combatientes de Malvinas eran esos mismos combatientes que estaban en los trenes aquí en Buenos Sí. Aires vendiendo, ¿no?, las estampitas referidas a Malvinas, y uno se quedaba conversando con ellos y ahí no solo descubría que había otra historia, que lo que decían los medios de comunicación en ese momento no tenía, no iba de la mano con lo que ellos contaban, digo, pero eso que también fue buscando el mango para poder morfar, para poder llegar a fin de mes, pero también fue una malvinización permanente, una guerra de guerrillas Sí, contra la desmalvinización. es así, ¿no? Y te digo más, para que no queden dudas. Los primeros que desmalvinizaron fue la Junta Militar. Es decir, no estamos hablando... Claro. La Junta Militar, Alfonsín, los peronistas, todo, porque lo ven como un negocio. No sé, lo ven como un negocio, agarraré. Flaco, estos se murieron, ya está, no hay duda, son héroes. Los que volvimos, ninguno de los que volvió es héroe. Los que volvimos, fuimos a servir a la patria y tuvimos la suerte de volver. Y después, por supuesto, pero uno tiene que tener un soporte, porque el tipo que fue como soldado, que no tiene un soporte, que cuando viene acá le dicen que todo lo que hizo fue al pedo, que los que murieron allá eran todos unos cagones, o el tipo este que habla el otro día, entonces uno dice, pero ¿qué estamos haciendo? Por supuesto uno ve que la reacción de la gente es otra, es decir, uno ve el apoyo que hay, el día que se hizo acá en Tucumán,
el desfile después por los 200 años, fue el primer desfile que se hizo de Malvinas, y como vieron lo que pasó en Tucumán, lo hicieron en Buenos Aires al día siguiente. Fue impresionante, no se podía creer, eran filas, pero no filas en la cuadra principal donde está el presidente, no, 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 filas eran 10 cuadras antes, había 8 filas, yo creo que todo Tucumán estaba ahí, gritaban, lloraban, por supuesto que los combatientes lloraron, lloramos todos, porque era una emoción terrible. Bueno, esa es la gente. Esa es la gente. Y eso es lo que piensa la gente. Y se tiene que dar cuenta que eso es, la gente piensa eso, no es, ah, no, bueno, todo lo mismo, mezclemos esto con esto. No, no, no es así. De todas maneras, yo te agradezco a vos, a César, a todos, el hecho de hacer hablar. Tienen que hablar y tienen que desahogarse. Acá los chicos de acá de Yerbabuena van a todos los colegios privados y públicos, van a todos los años, se hacen equipitos, van de a 2, de a 3. Al principio les costaba hablar, ahora van, hablan, cuentan su historia, que la verdad que la historia del soldado es un tipo que se pasó en una posición, cagado de frío, mojado, todo pensando en su patria, porque yo no tuve esa, yo volvía, tenía un día para mantenerme, subía a un helicóptero, me llevaba a la otra isla, combatía, volvía, pero era más fácil eso, porque ellos estaban metiditos en un pozo, entonces por ahí les cuesta contar, pero tienen que contar eso, que estuvieron en un pozo pensando en su patria, y había que bancarse, estar en un pozo y que no te avisen, y que de golpe cuando pasó el regimiento 7, que te vienen a atacar y se te hizo de día porque te meten mortero con luces que duran 45 segundos, entonces vos estás metido en tu posición y te están tirando con morteros, con lanzacuetes, con misiles que te hacen volar por el aire, flaco, y eso no lo reconoce, no, porque por ahí ellos tienen miedo, porque no pueden contar, que cuenten cualquier cosa, yo pienso mucho en los del Belgrano. ¿Vos sabés lo que debe haber sido a esos tipos en el medio del agua que te metieron un misil y que se murieron 100 ahí nomás, y que después te tienen en una balsa, y una balsa congelado, y que vos no sabés si te van a buscar o no, y estuvieron 18 horas? ¿Cómo? Esa historia, no importa que no hayas tirado, que no hayas coso, es igual o más importante que la otra. Pero entonces es muy bueno lo que están haciendo ustedes, porque hay que hacerlos hablar, hay que hacerlos hablar y malvinizarlos con eso. Quitar La verdad que esa visión hollywoodense que se cree que para ser militar o haber estado en una guerra tuvieron que haber pasado por una situación es límite, ¿no? terrible, Digamos, es cuando en terrible. realidad para que todo funcione tiene que ser desde el que cocina hasta que están Claro, todos es en ese así. gran motor. Pero no tengas duda que es así, ojalá eso se entienda. Y está bien la película, es decir, quieren hacer una película, exageren, está bien, exageren, pongan cosas, pero háganlo a favor, no en contra, no que se cagan, que se mean, que tenían miedo, que gritaban por su madre. ¿Y cómo hicieron los ingleses? ¿Cómo les costó tanto a los ingleses si todos los nuestros tenían miedo, lloraban? Imposible. Nosotros no tuvimos soldados, pero porque las tropas comando no las hay. Pero unos soldados espectaculares, nosotros pasábamos, a veces nos quedábamos un rato hablando con los tipos, daba gusto. Muchos de los soldados después entraron al ejército como oficiales, como suboficiales, y hicieron cursos y sobresalientes los tipos. Y otros, bueno, no, pero te quiero decir, eh, hay que ocupar el lugar en la fila. Hay que saber cuál es el lugar de una fila. Bueno, yo tengo mi lugar en la fila, lo cuido. Como vos decís, el tipo era cocinero, tiene un mérito enorme, Claro. flaco. Los cocineros muchas veces, cuando mataban al tipo que tenía la pieza de artillería, iban y usaban la pieza. Y ya se habían puesto en claro, qué sé yo, y cuando estaban ociosos alguna parte del día porque no podían llevar la comida, porque no podían andar los camiones, se metían con las posiciones también. Y seguramente ayudaron a acabar las posiciones, y seguramente si tenían algo de ropa seca se la daban al que estaba en la posición. La guerra es la cosa más espantosa que hay. Entonces, eh, no tenemos que pensar, no hace falta que alguien venga acá y me hable todas las miserias. Todo el mundo tiene miserias, pero veamos las cosas, la verdad que los ingleses vieron, que los americanos vieron en nosotros, que fueron muchísimas. Los tipos se sacan el sombrero con lo que fue, con el tipo de armamento que nosotros teníamos, con el tipo de armamento que tenían ellos, etc. No, absolutamente nada que ver. Eh, Bueno, Juancito, muchas gracias por
Estamos con tiempo, no sé vos cómo... No, dos consultas más para agradecerle todo este tiempo que nos ha brindado. Algo que me parece importante, porque la desmalvinización, que esa palabra la impuso Alain Rouquier, él había dicho en una entrevista que había que desmalvinizar a las Fuerzas Armadas porque en Malvinas habían entendido su objetivo. Usted después del conflicto de Malvinas fue instructor justamente de la Fuerza Comando, la fuerza más especial que tiene el ejército argentino, las Fuerzas Armadas, o una nada más especiales. Tomó toda esa experiencia de Malvinas, si es para que lo cuente, digamos, y la trasladó, la inculcó a quienes hacían el curso de las situaciones que habían pasado ustedes. Tal cual, mira, el curso comando es muy duro, muy, muy duro, pero la guerra es muy dura. Entonces, uno tiene que tener una preparación súper especial para ir a la guerra y estar preparado para trabajar en la retaguardia del dispositivo enemigo. Eso es lo que hacen los comandos. Cuando volvimos de Malvinas, a mí, el curso comando, hay un instructor permanente. A mí me designaron instructor permanente. Es decir, yo llegué de Malvinas, me vine a Tucumán 2 semanas de vacaciones, como si fuesen las vacaciones de julio. Llegué acá, me vi con mis amigos, mis padres, qué sé yo. Volví y me pusieron instructor permanente del curso comando. El jefe de curso era el mayor Miná, fue general. Yo era el instructor permanente con Juancho Elmíger, también el amigo mío que murió hace ya 3 años y medio. Y, durante, digamos, estuve desde el primero hasta el último día. Terminaba una etapa, el curso comando se hace en varias etapas. Campo de Mayo, donde se hacen los procedimientos básicos, donde ahí se lo prueba al hombre, se trata de que se vaya, si no está convencido que se vaya y que haga otra cosa, porque esto es muy duro, entonces por eso es que lo meten a las 5 de la mañana en una pileta de agua fría, donde hay un médico que ellos no saben, pero hay un médico mirando, está un instructor de buceo, y a su vez está tirado en la pileta nadando como si fuese una cosa hermosa, porque siempre el ejemplo, siempre el ejemplo. No existe un comando si no da el ejemplo personal. Entonces el instructor está metido en la pileta, los va a hacer meter a todos, pero él está metido adentro. Y hace venir, grita que está muy caliente el agua, entonces vienen unos soldados con unos cubos de hielo y los tiran. Por supuesto que un cubo de hielo no enfría para nada una pileta en invierno, al contrario, la calienta. Pero entonces la sensación es desesperante. Entonces uno ve que el instructor está ahí diciendo qué calor, y sabe que está cagado de frío, y uno está muerto de frío afuera y lo van a hacer meter ahí adentro. Entonces, ahí muchos piden la separación. Yo, no, pido la separación. Bueno, ese tipo no estaba convencido, no estaba convencido. Entonces, se tienen que ir. Por supuesto que es duro. Entonces, a partir de ese año, ¿no? Nosotros metimos el tema del ejemplo personal, fundamental. Es decir, cuando estaba un jefe de patrulla, ese jefe de patrulla tenía que ser ejemplo total del resto de los integrantes de la patrulla. Y cada cursante en algún momento es jefe de patrulla. Porque tiene que conducir para hacer una acción de objetivo. Es decir, lo que hicimos tan naturalmente en Malvinas, la emboscada o el golpe de mano, que son 2 procedimientos de combate, y que venía y que me impartió la orden, y que mientras el jefe de sección impartía la orden, yo preparaba a la gente que tenga armamento, que tenga la comida, que tenga todo, que los procedimientos, y cuando íbamos a cruzar, no cruzamos pese a que el concepto de la operación decía que tenía que ir una parte por el oeste y una por el este. Y todo eso, que para uno era muy natural, bueno, hasta que hacíamos el curso y lo practicábamos, nos costaba un montón. Uno se hacía toda una película y qué sé yo, y bueno, después todo eso se normaliza, es una cosa que sale naturalmente. Entonces, el ejemplo personal tiene que estar a la cabeza de cualquier comando. De hecho, cada vez que se asciende, el curso comando le exigen rendir una prueba de 3 días. No es la prueba, pero es una marcha con 20 kilos de peso, que es una hora, pero determinada cantidad de kilómetros. No es que yo puedo caminar una hora con 20 kilómetros, no, es casi al trote. Después hay saltos en paracaídas, hay buceo, hay una serie de exigencias que a uno le hacen hacer para saber que uno no se abandona. No es que yo hice el curso comando y ya está, el resto de mi vida soy comando. Entonces uno después pasa no corre 100 metros, pero ya es. Entonces no, mientras está en actividad, tiene que hacer eso. Y cuando asciende a jefe, le hacen hacer exigencias no tanto físicas, sino intelectuales. Pero sí, a partir del curso comando ahí montamos un montón de ejercicios que tenían que ver con lo que habíamos vivido. Y Malvinas, en los comandos, como
como la aptitud especial de comando prácticamente, si bien se crea en el 70, más o menos, empezaron a trabajar ya en la década del 60, pero solamente infantería lo hacía, y empezó después de la década del 70, empezaron a trabajar el curso de comando ya con todas las armas y con todas las fuerzas, Fuerza Aérea y la Armada. Esos cursos conjuntos que en realidad todo debiera ser conjunto, porque la guerra es conjunta. Entonces, si uno está acostumbrado a trabajar solo, cuando va a la guerra no está integrado con el otro. Y la guerra no existe, no hay la guerra de unos, ni de un arma, ni de una fuerza. La guerra es una cosa compacta en que todos participan. Y bueno, y uno ve la unión que hay con el primer hombre que toca Malvinas es Schweitzer, un marino, que sale de un submarino, va con un kayak y es el primero que toca. Bueno, él hizo el curso comando conmigo en el año 1980, el jefe de curso fue Rico, él fue uno de los pocos que pudo terminar. Un tipo brillante y al que seguí viendo siempre, pero digamos, Giachino hizo el curso comando en el ejército, él hizo el curso comando el capitán Giachino, que bueno, uno se saca el sombrero. Seineldin fue un excelente instructor de comandos y que estuvo también en la formación. Bueno, y entonces, y eso es así, en la etapa de Campo de Mayo, después uno se va a Córdoba, en Mazaruca. Mazaruca es una isla que vive inundada, y ahí se hace una etapa de 10 días, donde uno vive con el agua hasta acá. Entonces ahí a uno le enseñan que si está tanto tiempo mojado y no tiene calzoncillo, tiene que andar sin calzoncillo, las medias tienen que cambiárselas, tiene que exprimir la media seca para dormir colgado de un árbol, pero después cuando camina se tiene que poner las medias mojadas porque va a caminar todo el día con las medias, protegerse la salud, porque si uno se arruina un pie se le termina el curso comando. Entonces cuando uno está muy cansado y llega después de una etapa y dice, bueno, ahora me acuesto a dormir porque estoy muy cansado, no, perdés 10 minutos, hermano, perdés 10 minutos y curate los pies, secate los pies todo, y dormí. Dormiste media hora menos, pero mañana vas a seguir en capacidad de combatir. Porque no sirve, el soldado que no puede combatir no sirve. Entonces, la verdad que sí, nos preparó mucho, nos ayudó mucho y creció mucho la aptitud especial después de Malvinas. Hubo muchísima gente que quiso hacer el curso, lo siguen haciendo. Ese año tuvo su mérito porque fue el único curso que no se suspendió en el ejército. Es decir, yo volví más o menos en agosto, esto empezó cerca del principio de agosto y terminó en diciembre. Así que yo volví de Tucumán, me interné ahí, es más, terminamos una de las etapas y me echaron, porque yo no me quería ir, yo me quedaba ahí, y el jefe de curso me dice, no, te vas a tu casa, pasaje en avión, te vas, te quedás los 2 días y después te juntás con nosotros en Misiones que empieza la otra etapa. Así que por eso fui, vi a mis padres y después volví. Pero la verdad que me vino bárbaro y además me sirvió, porque debe haber sido unos 4 meses muy duros para la gente de estar trabajando cuando uno no sabía quién era el enemigo, que todo el mundo hablaba mal y qué sé yo. Entonces yo estaba haciendo lo mío con el curso, con un excelente jefe de curso, sobresalientes instructores, y uno en cada lugar que va son instructores del lugar, que son comandos instructores, entonces uno los va incorporando. Así que la verdad que sí, muy, muy bueno. Coronel, muchísimas gracias por todo este tiempo. Insisto, hizo la aclaración de que ustedes tienen la obligación, pero bueno, este tiempo para con nosotros, con Malvinas Causa Central y poder conocer también la historia de ustedes. La compañía Comando 601 es muy importante por todo lo que han hecho. Y tanto en Malvinas Causa Central como el Observatorio Malvinas, bueno, César Trejo, quien lo coordina, es combatiente de Malvinas, es una universidad malvinera, estamos Bueno. todos muy orgullosos, todos y todas muy orgullosos de lo que ustedes han hecho durante 1982 en Malvinas. La verdad que nos han representado de una manera a la cual estamos todos y todas muy orgullosos, insisto con esto. Así que la verdad, muchísimas gracias por todo, por lo que han hecho en 1982 y por este tiempo aquí en Malvinas Causa Central para conocer su historia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Juan, y un abrazo grande también a César, siendo veterano de guerra, por más que no lo conozca, siento un respeto enorme por los veteranos. Y Pimpi Colombo, que es cuñada de mi hermano y muy amiga mía, fue la que me acercó a ustedes, así que por supuesto le dije que sí, que por supuesto todo lo que sea malvinizar, estaremos presentes. Así que gracias a ustedes por lo que están haciendo y nos estamos viendo. Chao, Juan. Muchísimas gracias. Conversamos con el coronel retirado Marcelo Anadón.
Durante el conflicto del Atlántico Sur, integrante de la Compañía Comandos 601.